través de Radio Jiré en los 104.5 FM. Quédate en sintonía de la palabra de la cruz. De la cruz. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús.
Bendiciones, amados hermanos, en esta hermosa mañana. Dios continúe bendiciendo sus vidas. La paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea derramado abundantemente sobre la vida de cada oyente y de cada creyente. Dios continúe ministrando sus vidas. En esta hermosa mañana, Dios ha sido fiel para con cada uno de nosotros. Desde muy de mañana, cuando nos levantamos creyendo de que Dios trae victoria sobre nuestras vidas, es que la bendición de Dios está sobre nosotros y por la fe podemos declarar una palabra de bendición creyendo de que Dios mismo es el que va delante de nosotros. Bendiciones de norte a sur, de este a oeste, en todas las ciudades de Jinotega y más allá. Saludes y bendiciones a todos los que ya están conectados. El día de hoy estamos aquí en Radio Jiré y las bendiciones de Dios sean sobre sus vidas. Vamos a ir de inmediato a la porción bíblica que el día de hoy deseo que usted me acompañe. Y está en el Salmo capítulo 11. Dice la palabra: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. El refugio del justo. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador. Será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Aleluya. Bendiciones. Vamos a orar en esta hermosa mañana. Hemos leído esta porción bíblica, que quede en su corazón, recordándole de que cada día nos acerquemos más al Señor. Es lo único que podemos decir y poder aconsejarle a cada persona que se acerque al Señor y no viva una vida que usted quizás puede decir: voy a durar tanto tiempo, pero el tiempo es de Dios, no es de nosotros. Así que el mañana no lo sabemos. Le invito a que usted se una haciendo arrepentimiento y buscando del Señor cada día para que pueda entrar por esa puerta estrecha, buscando el camino que es Jesucristo y la salvación para su vida y mi vida. Así que afirmémonos en el camino, y el que no se ha encontrado con el Señor, le invito a que se reconcilie y se acerque de todo corazón al Señor, que es lo que más podemos nosotros decir, va a recomendarle a cada persona. Acérquese al Señor, porque en Él está la solución a todas nuestras necesidades. Amado Padre, te damos gloria y te damos honra. Gracias, Señor, en esta hermosa mañana. Gracias por tu paz, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Hoy alabamos y glorificamos tu nombre. Digno eres de toda honra y de toda gloria. Gracias, Señor. Eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Eres el Dios de los profetas. Alabamos tu nombre y te glorificamos. Te exaltamos y te bendecimos, Señor amado. Eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Te glorificamos, Señor amado, digno de toda honra, de toda gloria. Toda alabanza sean dadas al Cordero de Dios.
Oh Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos delante de ti, Padre amado, pidiendo, Padre amado, que tu poder, tu presencia y tu unción esté en este programa, Señor, que podamos, Padre amado, poder compartir tu palabra con aquellos que están escuchando, que tu palabra sea recibida en el corazón. La palabra dice que no vuelve vacía, Señor amado. Sedienta está nuestra alma de tu presencia, de tu Santo Espíritu, de tu unción, Señor amado. Que ese fuego tuyo, Señor, sea derramado sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Oh Dios mío, que cualquier dificultad que esté atravesando cualquier hermano, Señor amado, sea usted tomando la dificultad, la adversidad, fortaleciendo su vida. Aquellos que se sienten débiles en la fe, Señor, pedimos que la fortaleza, Padre, que la unción tuya, que ese aceite fresco, Señor, ahí repose sobre sus vidas. Y tu palabra dice: unge mi cabeza con aceite, unge mi copa hasta que esté rebosando. Que ese aceite fresco tuyo ministre nuestras vidas, Señor amado. Úngenos con el fuego de tu presencia, con el fuego de tu espíritu, con tu santa unción, Señor amado. Oh Dios mío, oramos por aquellos que están en los hospitales para que reciban sanidad en sus vidas. Oramos por el hijo de nuestra hermana María Jesús, Señor amado, para que usted traiga una pronta restauración sobre su salud, que su presencia, Señor, esté sobre la vida de nuestros hermanos, dándole fortaleza sobre su familia. Y ahí donde está este joven, Señor amado, usted pueda, Padre eterno, tratar con él de una forma muy especial. Oramos, Padre, para que tu presencia, tu poder, tu Santo Espíritu obre, Señor amado, en la vida de este joven, Señor. Toda gloria y toda honra, Padre, sean dadas a ti. Oramos por todos aquellos, Señor, que están en sus hogares, que están siendo atribulados de una o de otra forma, que tienen cualquier índole de enfermedad. Nosotros sabemos que el médico por excelencia es usted, Señor amado. Es el Rey de Reyes, es el Señor de los señores. Gracias, Padre amado. Hoy te alabamos, te glorificamos. Te bendecimos, Señor, digno de toda gloria y de toda honra. Quédate en nuestras vidas, quédate en nuestros corazones, Señor. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios continúe bendiciendo sus vidas en esta hermosa mañana. Saludo a todos nuestros hermanos y amigos de las diferentes iglesias y denominaciones que nos frecuentan a diario en redes sociales, en vivo, escuchando la radio, ahí en sus casas. Dios continúe llenando sus vidas, sus corazones de ese fuego, de esa presencia, de esa unción. Aquel que se ha apartado del camino del Señor pueda regresar al camino del Señor, haciendo un stop en su vida y volviendo a reincorporarse en el cuerpo de Cristo, porque sabe, en esta vida el que conoce el camino del evangelio y se aparta, cosa buena no le espera, mi amado amigo y hermano. Él sabe de que Jesús es el camino y que fuera de Jesús lo que hay es condenación. Si alguno quiere la vida eterna, busque el camino que es Jesucristo, el Hijo de Dios. La palabra dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Alabamos el nombre del Señor y agradecemos a Dios Padre que mandó a su único Hijo a morir en la cruz por usted, por mí, por cada una de las personas que habemos o estamos en este planeta Tierra. Y necesitamos de Jesús. Algunos no conocen de Jesús, pero usted y yo estamos para anunciar ese evangelio de poder, para que haya transformación en el cambio y cambio en el corazón de cada hombre y de cada mujer. ¿Sabe?
Antes quizás nosotros también estábamos apartados de la gracia del Señor y no le conocíamos. Nunca habíamos reconocido en nuestra vida a Jesús. Pero un día Jesús vino a nuestras vidas y nos cambió, nos llamó y nos transformó. Así como Él nos amó, también le ama a usted, y es necesario de que se dé una oportunidad de conocer a Jesucristo como su Salvador. Vamos en esta hermosa mañana a deleitarnos en una poderosa alabanza en la voz de Oscar Medina, y se titula
Dios continúe bendiciendo sus vidas. Escuchábamos esa alabanza de Misionero en la voz de Oscar Medina. Y es que Dios nos invita cada día a que amemos su obra y prediquemos su palabra de una o de otra forma. Aproveche la oportunidad usted de las personas que encuentra en su camino, en su labor de trabajo, en su taxi, en su medio de transporte, y Dios lo ha puesto quizás a laborar en ese medio de transporte, pues creo de que usted debería aprovechar ese radiotransmisor que lleva ese bus o ese taxi y poner las alabanzas o poner las prédicas cristianas para que las personas que escuchen esa palabra puedan encontrar a Jesús en su camino. Así de que el día de hoy el Señor nos llama y nos cita la palabra continuamente, que podamos compartir, así como usted comparte los diferentes, podríamos decir, programaciones y da like allí en el celular viendo diferentes programaciones. Usted también podría compartir este evangelio de Jesucristo que se reproduce a través de diferentes redes sociales, anunciando a cada hombre y a cada mujer que Él está a las puertas y que aquí hoy es el día de salvación para cada hombre y cada mujer. En el mundo encontrará aflicción, dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, pero que confíe en el Señor, porque en el Señor es que usted va a poder vencer las aflicciones. No es que no va a tener, es que usted va, el Señor, a darle la sabiduría y la fortaleza para poder vencer la adversidad. Algunos entienden de una forma no correcta y creen que se le van a acabar sus problemas, pero la realidad es que los problemas van a estar, pero usted tendrá la valentía, la fuerza, la sabiduría que Dios le dará para poder enfrentar los diversos problemas que cada día van pasando, pero de la mano de Jesucristo usted va venciendo cada uno de los gigantes. Escuchemos una alabanza en la voz de Felipe Garibo y se titula Joven de Hoy.
pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne, pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Dios les continúe bendiciendo, mis amados amigos y hermanos. El día de hoy vamos a estudiar una poderosa palabra y he estado meditando todos estos días. Ya tenemos meses de estar estudiando la palabra acerca de el llamado, las misiones y las plantaciones de obra. Y ya tenemos casi cerca de un año de estar en este estudio bíblico. Agradecemos a Dios por todo lo que Dios nos permite conocer y saber, y el día de hoy quiero compartir una palabra y nos vamos a ir a Hechos capítulo 11, 25 y 26. Y dice la palabra así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amado Padre, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza. Gracias, Señor, porque tú eres grande. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Bendícenos a través de esta palabra, Señor, y bendice a todos aquellos que van a escuchar tu palabra. Que solamente la voz de tu Espíritu sea escuchada para que haya transformación y cambio en los corazones de cada persona. En el nombre de Jesús, amén y amén. El día de hoy vamos a meditar en una palabra. ¿Te crees cristiano y no lo eres? Si somos cristianos, tenemos que proclamar cambio a donde estemos. A donde estemos y a donde nos miren, tenemos que ser un cambio. Y un cambio, amado hermano, debe de ser radical. La persona, desde que se convierte al Evangelio de Jesucristo y totalmente ha recibido la regeneración de la porción del Espíritu de Dios en su vida, la persona es inducida a través del Espíritu de Dios a resurgir en medio de tantas circunstancias que salen en su vida, a resurgir en un énfasis de cambio total en su vida y en su manera de vivir. Las personas te conocían, pero ahora no te conocerán, porque dirán: ya no es la persona que yo antes conocía. ¿Quién es esta persona? Vamos a ver ahora si es verdad de que se hizo cristiano, dicen algunos. Pero la palabra de Dios nos dice que Él es la luz del mundo, y cualquiera que se proclame ser hijo de Jesús de Nazaret tiene que andar en luz. El capítulo 7 de Hechos nos da a conocer la historia rotunda de la conversión del apóstol Pablo. Y cuando Pablo se convirtió al Evangelio, mi amado hermano, es que no era nada de bueno el hermano Pablo, porque era Saulo de Tarso. Y cuando cada persona se convierte al Señor, de cada corazón viene de un mundo podrido, el cual solamente Dios lo puede cambiar y transformar. Así que cuando Pablo en el capítulo 7 está en el lugar donde recoge las ropas de Esteban y miraba que todos aquellos apedreaban a Esteban.
En el capítulo 8, él es convertido al evangelio de Jesucristo. No te voy a decir que el hermano Pablo dice alguno era evangélico, era protestante. No, él dice que se convierte al evangelio. Él se convierte a ser cristiano. Él se convierte a ser y formar parte de los del camino, mi amado hermano. Así de que la palabra nos dice y nos cita: id y predicad el evangelio. Hay una palabra muy poderosa en el capítulo 1, versículo 8 de Hechos, y dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Judea, en Samaria, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todos los discípulos son creyentes, pero no todos los creyentes son discípulos. Bendiciones, amadas hermanas, todas las que están conectadas y a los que están ahí escuchando en vivo la radio. Dios les bendiga en esta mañana. Así que ser cristiano no solo es tener privilegio en una iglesia. Ser cristiano no es solo llegar los domingos y sentarte en la banca. Ser cristiano no es solo ir toda la semana al ayuno, la oración y a la iglesia. Ser cristiano se requiere mucho compromiso delante del Señor, porque hay muchos que dicen ser cristiano pero no lo son. Simón el mago estaba en el grupo que se congregaba con Felipe, pero él decía ser cristiano, pero no lo era, mi amado amigo y hermano. Así hay muchos dentro de las congregaciones que dicen ser cristiano para engañar al pastor, para engañar al presbítero, para engañar a las personas que están ahí, porque quizás no le ha llegado el discernimiento a través de la unción del Espíritu. Porque es que esto no viene, amado hermano, como el viento. Esto viene por la búsqueda, esto viene por buscar del Señor y humillarte, y el discernimiento llegará a tu vida a través de la palabra de Dios. Habrán momentos que en medio de la búsqueda Dios derramará la porción de su Espíritu para que donde Él te ha puesto seas el discípulo, seas el creyente que visualice lo que no está normal dentro de tu congregación. Yo te quiero decir de que muchas veces eso es lo que está faltando en las muchas congregaciones. Simón el mago, Pedro lo tenía allí como ¿quién? Como un gran elemento en esa congregación. Pero cuando llegó Pedro, se descubrió todo. Se descubrió de que este hombre quería comprar la porción del Espíritu con dinero, porque no era un verdadero cristiano. Porque aquel que no tiene la presencia de Dios, aquel que aparenta vivir una vida de fuego, pero solo es de ceniza la que está viviendo, porque en un día está danzando y hablando hasta en lenguas aprendidas, y al siguiente día se acabó, solo quedaron las cenizas como llamarada de Tusa. Asimismo quiero decirle que este no es el verdadero cristiano que proclama Jesús. Hay gente que cuando hay actividades, ahí están brincando y danzando en las congregaciones, pero cuando viene la prueba no viene a ayunar, pero cuando viene la dificultad no ora, pero cuando viene cualquier adversidad dice, me voy de la iglesia y no quiero ser ya cristiano. La verdad que Jesucristo nos dice en su palabra que cualquiera que quiera ser su discípulo, tome la cruz y le siga. Ser cristiano no es solo tener todos estos privilegios y que tu nombre esté inscrito en un carnet y que sos miembro de las asambleas de Dios. Ser cristiano es predicar la palabra, es vivir la palabra, es ser ejemplo de palabra para que las personas al ver tu testimonio se conviertan al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es que las personas cuando miren tu vida digan, ahí viene otro de los del camino, ahí viene otro que es cristiano, ahí viene otro de los que salmean las manos en la Getsemaní,
mí. Ahí viene otro que predica la palabra. Antes al cristiano se le conocía porque la Biblia venía en sus manos, porque las mujeres andaban con sus ropas largas, porque andaban con su ropa llena de pudor, con su cabello largo, y las mujeres eran reconocidas, las siervas de Dios, de esta forma. Pero hoy en las calles lo que se mira es que no se sabe quién es el cristiano. Por eso que la palabra le dice en el capítulo 24 de Mateo que el amor de muchos se enfriará. Y usted puede ver en las redes que hubo un simulacro de la bendición sobre una gran maqueta de hielo. Eso simboliza lo que dice el capítulo 60 de Isaías, que las tinieblas cubrirán la faz de la tierra, que el enfriamiento entrará en la vida de cada creyente. Es ahí que la palabra le dice entonces que aún es posible, el enemigo engañará a los escogidos. Entonces, ¿qué pasará con aquellos que estaban tibios? Pues se regresarán del camino. Pues si el diablo tratará de engañar a los escogidos, imagínense los que viven una vida a media. El Señor hoy remarca sobre tu vida: o eres o no eres, una de las dos cosas, pero al Señor le adorarás y le amarás y le servirás con todo tu corazón, dice la palabra, porque Dios es grande entre todos los dioses. La necesidad de la iglesia es de entender por qué realmente hemos sido llamados a este redil. Hoy el pueblo solo va a la congregación como quien dice: no quiero estar aburrido en mi casa, no quiero estar ahí este domingo que pase y yo no ir, voy a ir a ver qué pasa en la congregación el día de hoy. Pero es que el Señor no te ha llamado a ver qué pasa en la congregación. El Señor te ha llamado a que sea un provocador de avivamiento, un provocador de gloria, un provocador de la mano de Dios. Y eso no se logra, amado hermano, solo visitando la iglesia el domingo, sino que tú de rodillas en tu casa, leyendo esa palabra, predicando la palabra, yendo a visitar al enfermo, yendo a predicar en diferentes lugares a donde Dios te llame, dentro o fuera de la congregación. Ahí encontrarás el verdadero avivamiento. Ahí se dará a conocer si eres el verdadero cristiano. Y cuando venga la tempestad, entonces, ¿qué dirás? ¿Me afirmo o me voy? El día de hoy quiero remarcarte qué fue lo que pasó con el apóstol Pablo. Vamos a leer Mateo capítulo 12, 50. Y es que en primer lugar nosotros tenemos que marcar en nuestras vidas de que vivimos para servir al Señor. Hermano, en este camino el Señor no dijo de que no iban a haber pruebas. En este camino el Señor no dijo de que no iban a haber aflicciones. En este camino muchos lloran, muchos ríen, muchos se alegran, muchos son rechazados, otros son menospreciados, otros son calumniados, otros son incluso odiados hasta por su mismo hermano. Pero el Señor en la Grey nos dijo que iba a haber cizaña y iba a haber trigo. Así que yo te pido, sé tú parte del trigo. Alguno quiere contaminarte y hacerte cizaña, reprende al diablo y ponte a adorar a Dios, ponte a ayunar y hazte cada día el trigo que está apto para entrar en el granero del Señor. Si otro se quiere perder porque no quiere componerse y vivir una vida amargada para amargar a otros, tú no lo hagas. Ubícate en el camino que va rumbo a la puerta estrecha. Ahora nos dice la palabra en el capítulo 12, versículo 50 del Evangelio de Mateo: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Por qué decía esto Jesús? Esto lo decía Jesús, mi amado hermano y hermana, porque a Jesús, su mamá, sus hermanos, llegaron un momento que los mismos sacerdotes decían que estaba fuera de sí, o sea, que estaba loco, porque él había llegado al templo, a la sinagoga, y agarró la faja y comenzó a, como quien dice, a fajear
y a botar, a darle vuelta a todos aquellos cambistas que tenían negocios al frente del templo. Y él dijo, mi casa es casa de Dios, no es casa de ladrones. Y entonces comenzaron a tildarlo que él estaba fuera de sí, o sea que había perdido la razón. Cuando Jesús dice, mi Padre, el que está en los cielos, porque él siempre lo declaró, pero mi hermano, mi hermana y mi madre es el que hace la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque su familia le había desechado. Así que usted no se admire cuando en su familia no le hablen por haberse convertido al evangelio. Así que usted no se entristezca cuando alguno en la congregación le odie porque Dios le está usando. Así que usted no se aflija cuando encuentre piedras en el camino. Le aconsejo que recoja las piedras, porque con esas mismas piedras que le aventaron, usted va a comenzar a construir lo que Dios le va a dar. Así que la palabra nos sigue hablando, o eres cristiano o no lo eres, pero ahora debes de conocer que la voluntad del Padre está en tu vida. Ningún árbol que no tiene fruto, o el árbol que no tiene fruto, no es golpeado, pero el árbol que da fruto será golpeado para poder despegarle los frutos que tiene. El día de hoy te invito a que sea un árbol que produzca. Jesucristo aquel día iba con los discípulos y se encontró en un lugar donde quizás tenía hambre el maestro. Y dice que buscó fruto en la higuera. Pero la higuera, nosotros podemos decir la higuera que crece como de 2 metros, con unas hojas como en forma de mano, pero no es esa higuera. La higuera que ellos dicen es el higo silvestre o el higo natural que crece en las tierras judías. Y él fue y miró y no tenía higo. Entonces vino y maldijo a la higuera porque no tenía fruto. Te invito a que tengas fruto en tu vida. El evangelio no solo es de estar en la banca sentado. El evangelio no solo es estar ahí esperando de que el pastor te dé alimento todos los días y nunca vas a repartir esa palabra que recibes. Solamente vienes a alimentarte hasta ya te estás por empachar y no vas a compartir esa palabra del evangelio. Hoy en día el evangelio se ha estancado en las 4 paredes porque muchos solo están llegando a calentar la banca. Y hay que reprender ese espíritu de congelación. Hay que reprender ese espíritu de pingüino que tiene muchas personas, de que solo quiere estar ahí sentado en el mismo lugar. ¿Haciendo qué? No lo sé, mi amado hermano, pero el Señor te ha comisionado a que vaya y hagas la obra de Él en cualquier lugar a donde te pares. Ahí Dios te va a respaldar. ¿Quieres ver la gloria de Dios? ¿Quieres tener la unción de Dios? ¿Quieres tener el avivamiento de Dios? Pues comienza a predicar al que está a tu lado. ¿No quieres hacer esto en tu barrio? Pues ve a otro barrio y comienza a hacer la obra de Dios. La perfecta voluntad nos guía hacia la fe. Vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículo 7. Y es que la palabra de Dios nos habla de diferentes formas a nuestras vidas, porque Dios quiere enseñarnos que en este camino nos debemos de mover a través de la fe. El capítulo 10, versículo 7 dice de Hebreos: holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Quién decía esto? Esto lo decía Jesucristo, el Hijo de Dios. Él había venido para hacer la voluntad. Ahora quiero preguntarle, ¿está haciendo usted la voluntad de Dios? Usted mismo debe de contestarse en su casa. ¿Está haciendo la voluntad de Dios de veras usted? Como dice, hágase tu voluntad, Señor. No, mucho pueblo no la está haciendo, amado hermano y amigo. Mucho pueblo no lo está haciendo.
porque hacer la voluntad de Dios, cuando comiences a hacer la voluntad de Dios, se mirarán las almas que trae a la congregación para que se congreguen contigo mismo en este lugar. Cuando en realidad el Señor comience a manifestar, comience a promocionar tu vida, Él va a comenzar a bendecirte según cómo actúas en fe y obediencia. Pero hay mucho pueblo desobediente, se le llama evangelizar y no evangeliza, solo quiere estar de espectador, solo quieren estar aplaudiendo. Esto pasa casi como cuando habían los teatros romanos que llevaban a los hermanos apóstoles y los llevaban para entretener al pueblo romano mientras buscaban los leones para que les devoraran en aquel lugar y ser consumidos. Mucho pueblo está de espectador viendo que qué pasa y quiénes hacen para ellos solamente estar viendo. Pero el Señor no te ha llamado a eso. El Señor te ha llamado a obediencia. Te ha llamado a que muevas tus pies, tu boca y prediques la palabra, tus manos para que unjas a los enfermos y reciban sanidades. Algunos dicen, qué bonito que es usada de Dios, pero no saben cuántas veces has tenido que ayunar, has tenido que orar, cuántos días te ha tenido que meter en serio con Dios para ver su gloria respaldándote a donde te lleva a hacer su obra. Mucho pueblo mira bonito esto, pero no sabe cuántos lajazos has tenido que aguantar y los procesos difíciles para poder estar en ese lugar. Pero debes de entender, o eres cristiano o no lo eres, debes de definir, porque el Señor no viene por un pueblo perezoso. Él quiere que su pueblo sea diligente. Debes de vencer el miedo, el temor, la incredulidad. Israel, después de haber salido de Egipto, estaba en Cades Barnea 16 días después. ¿Y sabes qué? Este pueblo no creyó a Dios y fue incrédulo. Entonces Dios lo castigó. Y en su desobediencia, con el castigo, pasaron 40 años dando vuelta alrededor del mismo lugar. Y no podían hallar la tierra que les había prometido, porque su misma desobediencia hizo que se perdieran en el tiempo de estos 40 años y la generación murió. La única generación que entró fue la generación de Josué, que eran jóvenes de 20 años hacia abajo en edad. Pero todas las personas que estaban después, podríamos decir, de los 20 para arriba, ellos murieron porque fueron incrédulos y desobedientes. Dios proveerá y también te dará la salida a cualquier tribulación o angustia que estés atravesando, las cuales vendrán en el ministerio. Jesús lo pasó, Pablo lo pasó. Así que el verdadero cristiano tendrá que pasar muchas dificultades para poder demostrar que es el cristiano. Y esto es para formar su carácter, para formar mi carácter. Porque usted no puede tener paciencia si no ha pasado una prueba dura. Usted no puede decir, mi Dios es poderoso, si Él no le ha hecho una sanidad. Usted no puede decir, mi Dios resucita a los muertos, si Él no le ha resucitado a usted. Y la palabra dice, el capítulo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esto es de parte de Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y comienza a decirte, bienaventurados los que padecen por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Todo esto va a llegar. Así que usted y yo debemos de creer de que el Señor que nos llamó también tiene el poder para librarte, para ayudarte, para sacarte de cualquier tempestad, de cualquier prueba, de cualquier dificultad.
para que usted y yo podamos cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas. El verdadero cristiano, la ambición no es la propia de él, sino que es buscar la voluntad de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 30, nos dice así la palabra. Bendito es el nombre del Señor. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Esto lo decía Jesucristo. Así que hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad de Dios, a muchos nos va a costar. A muchos nos va a costar diferentes cosas. Pero dice la palabra que también es bienaventurado aquel que da la vida por la obra, porque en esta tierra la perderá, pero en el Señor hallará vida eterna. Y la verdad es que cada persona lo que necesita es su vida eterna en el Señor, porque si lo logra todo en este mundo, pero lo pierde todo en el Señor, se habrá condenado. Jesucristo no pidió perdón, no pidió excusa, no dijo perdónenme porque les di vuelta a esos cambistas y les dije que se arrepintieran. Él no pidió perdón, mi hermano, porque era Dios diciéndole al pueblo: vuelve a la verdad, vuelve a la raíz de mi palabra, vuelve a ser como yo digo en mi palabra. Y es que muchas veces decimos, por ética no podemos hacer eso. La verdad, aquí tenemos a Jesucristo, el Hijo de Dios, explicándonos que no nos contentemos con el molde que este mundo quiere poner alrededor de nuestras vidas, diciéndonos que todo es normal, aunque todo esté yendo por el camino incorrecto. La palabra nos dice de que Él te ha puesto como atalaya en el camino para proclamar su palabra. Y si el pueblo oyere, tal vez pues algunos se arrepentirán y se regresarán de su camino. Y tal vez con la palabra que digas, algunos serán rescatados de las llamas del fuego del infierno. Ahora dice Juan capítulo 6 versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesucristo lo dijo en la palabra. Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Dios dará las directrices para trabajar en su obra, con los dones, con los talentos, con los ministerios, donde usted esté, donde usted Dios lo lleve, donde lo tenga. Usted tiene que ser una bomba de tiempo, generando y moviendo en ese lugar a las personas para que busquen realmente de Dios. Usted tiene que decidir que si Dios lo llamó a un lugar y Dios le respalda en el ministerio, es para hacer la obra de Dios. Si usted se siente cansado, si usted se siente angustiado, si usted se siente débil espiritualmente o en el área ministerial, porque todas las personas, aún hasta los mismos pastores, pasan momentos de dificultad. Ahora quiero decirle que ha llegado el momento que se revista de la presencia de Dios, que siga avanzando, que siga proclamando, que vuelva a tomar fuerzas, porque Dios es fiel. Si Él habló, si Él lo dijo, Él le va a usar, Él le va a levantar, Él le va a respaldar a donde le ha puesto. Uno de los atributos más grandes de Dios es su fidelidad. Y la palabra dice, como dice el salmista David, que cada mañana son grandes sus misericordias. El verdadero discípulo sigue con fe el plan de Dios. Este es el tercer punto y vamos a leer Lucas. Vamos a leer el Salmo 48. Y el Salmo 48 nos dice así la palabra. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Quién lo dijo esto? Lo dijo David antes de haber fallado al Señor. Porque cuando la persona falla delante de Dios, se olvida de lo que Dios le mostró,
se olvida de las grandezas que Dios le dio, se olvida de las bendiciones que Dios le dio, se olvida de todas las cosas que Dios le dio por un plato de lenteja, pierde toda su bendición. Por cometer pecado y un rato de aventura, este rey perdió mucho y trajo consecuencias sobre la vida de su familia. Y usted puede ver que la vida de la familia del rey David, después que él cayó, Dios le perdonó, pero las consecuencias estuvieron allí, pertinentes sobre la vida de su familia. Así, amado hermano y amigo, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Y sabe qué? Los pocos obreros que hay están muriéndose también. Y hay muchas cosas de que las personas podrían decir, algunas por ataques de diferentes estrategias del maligno que busca enfermar aún los líderes, los pastores en las congregaciones, a donde muchas personas están llegando para suministrar y hacer un daño letal a la cabeza de cada pastor que Dios ha puesto en cada congregación. Pero Dios ahí tiene un remanente que ora, que hay palabra, y Dios moverá su mano para descubrir a los mismos que han entrado encubiertamente a destruir aún la grey del Señor, porque estos están yendo para atacar a los mismos pastores con enfermedades letales, para que caigan en un adormecimiento y no puedan dirigir la grey y la obra de Dios. Y algunos de ellos tienen que ver mucho con la hechicería y el satanismo, pero que el Señor reprenda al diablo mismo, porque Jesucristo en la cruz del Calvario venció al enemigo. Así como aquel día Simón el mago fue descubierto, Dios también ha puesto en el redil de cada congregación hombres que son los atalayas y que no tengan temor para decir a través de la palabra y el discernimiento donde Dios le ha puesto, para que digan la palabra en el momento adecuado y descubrir las artimañas del enemigo. Pero muchos hoy en día dicen, es el diablo, pero no están también cuidando su salud. Algunos, los médicos les han prohibido que coman determinadas comidas porque le perjudican su salud. ¿Y sabe qué hacen? Ellos agarran la comida y dicen, en el nombre de Dios me la como porque Dios la purifica. Y después dicen, es el diablo. Pero la verdad, amado hermano y amigo, debemos de cuidar nuestra salud, porque somos el templo de Dios. Si usted mira de que está comiendo demasiado y que la grasa le está haciendo daño a su salud, ese no es el diablo el que le está metiendo la comida. Es usted que se está comiendo la comida para dañar su cuerpo, por lo cual en unos años no podrá realizar su labor ministerial a como Dios le ha llamado. Entonces, como cristianos, debemos de cuidar el templo que Dios nos ha dado, por lo cual cada persona debe de planear, debe de cuidarse, debe de checarse anualmente, hacerse examen de rutina en su salud. Yo sé que Dios nos cuida, pero Dios también nos ha dado sabiduría para cuidar nuestra salud. Y muchos se comen lo que le hace daño y todavía dicen en el nombre de Dios. Así, amado hermano y amigo, todo tiene un peligro y una consecuencia si no tomamos en cuenta a Dios en nuestras vidas. Dios nos ha dado la sabiduría y no tentemos a Dios atentando contra nuestra vida, comiendo e ingiriendo lo que nos hace daño. Ahora, cuando Dios llamó al apóstol Pablo en Hechos, ¿a dónde estaba Pablo? Pablo estaba en Tarso. Y cuando Pablo estaba en ese lugar, allí llegó Bernabé y le trajo para ir a Antioquía. Y en Antioquía podemos ver que la gloria de Dios se derramó sobre la vida de este hombre. Entonces podemos entender que Dios le llamó para consolidar
el ministerio del apóstol Pablo y durante un año estuvieron predicando. Aquí enlaza la fundación de la iglesia en Antioquía con la predicación en Israel, y luego podemos ver, como es el capítulo 8, la historia de Esteban cuando fue martirizado por predicar la palabra. Podemos entender entonces lo que la palabra nos dice y nos advierte. El Señor está con cada persona que es su discípulo, que es su creyente, que hace su obra, pero también Él manifiesta su poder y respalda a aquellos a los cuales ha seleccionado. Si Dios te ha seleccionado, de donde estés, de ahí te llamará y te llevará al lugar donde te va a poner para que hagas su obra. Aquí vamos a cortar este mensaje. El día de mañana vamos a continuar con el segundo tema de la fundación de la iglesia en Antioquía bajo el mismo texto. Dios continúe bendiciendo su vida. Vamos a orar y nos vamos a ir yendo porque estábamos comenzando apenas en la primera parte. Mañana vamos a la segunda parte del mensaje. Oramos y nos despedimos. Amado Dios, gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Padre eterno. Toda gloria y toda honra es para ti. Alabamos y bendecimos tu nombre. Llénanos de tu presencia, de tu poder. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a ser obedientes, a andar en santidad, a guardar tu palabra, a volver al principio, a ser temerosos, a buscar de tu presencia, Señor, a repudiar todas las cosas que este mundo quiere que miremos normales, las cuales tú ya has establecido que no son correctas, que un cristiano debe de cambiar y andar conforme al estándar tuya. Aunque las personas te dicen tú te lo puedes hacer o te lo puedes poner, la palabra nos dice que no todo nos es lícito. Así, Señor, de que ministra nuestras vidas, denos el discernimiento, denos la autoridad, denos la palabra para andar conforme a su palabra, con sabiduría no humana, sino con sabiduría celestial. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén y amén. Bendiciones, se despide de usted su hermana en Cristo, Kenia Judy Gutiérrez.